Observatorio Socioeconómico de la UCALP, de la Universidad Católica de la Ciudad de La Plata. Una jornada, bueno, donde estuvo la presencia del arzobispo Gabriel Mestre, obviamente el director del observatorio Rodrigo Martín, estuvo también la rectora de la UCALP. Y en este momento tenemos el gusto, el placer de tener aquí en el estudio a Pablo Bernardo. Pablo Bernardo es el director de Relaciones Institucionales del Observatorio Socioeconómico, que tuvo la amabilidad, lo cruzamos ayer en la actividad, bueno, de acercarse también para contarnos un poquito del observatorio y, bueno, de esta última publicación y los datos que, bueno, que no elaboran otras instituciones en la Ciudad de La Plata, y que realmente creo que es un paso importantísimo para justamente poder avanzar en una solución, ¿no? En esto que hablaste también ayer. Pablo, ¿cómo andás? Valentín Cueto, Carlitos Martín. Muy buenos días, gracias por invitarme, gracias por difundir esta información. No, por favor. Contanos un poquito, Pablo, bueno, cómo surge el observatorio, qué tipo de trabajo hacen, cómo es que trabajan y cuáles son los objetivos. Bueno, el Observatorio Socioeconómico nace en el 2017 en el marco de la Jornada Mundial de la Pobreza que encabeza el Papa Francisco, y ahí la universidad, que en su pasado había tenido un observatorio, un instituto, pero que medía inflación en ese momento. Después se había discontinuado ese proceso y en ese momento la universidad lo convoca a Rodrigo, que es profesor ya hace varios años en la universidad, lo convoca para pensar un observatorio. Entonces, justo era la Jornada Mundial de la Pobreza. En ese momento estaba como primer objetivo de desarrollo sostenible el fin de la pobreza, y había un gobierno que venía a decir que iba de alguna manera a ir fuerte contra la pobreza también. Y bueno, entonces creíamos que era necesario apuntar hacia el mismo lado y empezar a entender qué pasa en nuestras periferias. Formó este observatorio en 2017, en 2018 salimos al territorio y ya tenemos el sexto indicador de integración y desarrollo. ¿Qué es el indicador de integración y desarrollo? Es un indicador que hoy tiene más de 40 variables, donde recorremos la totalidad de los asentamientos de Gran La Plata. Hoy hay 262 asentamientos en Gran La Plata. Ahí, perdón. Cuando hablamos de Gran La Plata, ¿qué es Gran La Plata? La Plata, Berisso y Ensenada. Perfecto. Ese aglomerado concentra 262 asentamientos y es el aglomerado con mayor cantidad de barrios populares de la provincia de Buenos Aires, que equivale a la misma cantidad de asentamientos que tiene Córdoba, para poner un poco en dimensión de qué estamos hablando. Si tuviéramos que poner todos los asentamientos juntos, equivaldría al 80% del casco urbano de La Plata, más o menos en cantidad de dimensiones de los asentamientos. Entonces lo primero que hicimos fue, bueno, la universidad que sale a territorio, empezamos a construir un dato que nos permite entender la pobreza no solamente como, por ejemplo, lo mide el INDEC. ¿Por qué? ¿Qué te dice el INDEC? El INDEC dice, bueno, según el nivel de ingresos, si estás por arriba o por debajo, una canasta básica de alimento, una canasta básica total. Si estás por debajo de la canasta básica de alimento, sos considerado una persona en situación de indigencia, y si estás por arriba, pero no alcanzás a superar la canasta básica total, sos una persona en situación de pobreza. Nosotros entendemos que la situación de pobreza o indigencia no tiene que ver solamente por una cuestión monetaria. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que vive en el centro de La Plata y que está por debajo de la canasta básica total, y para el INDEC es considerada pobre, y puede también haber una persona en un asentamiento que también está por debajo de la canasta y también es considerada pobre. ¿Cuál es la diferencia? Para nosotros no es el mismo nivel de pobreza, porque uno tiene acceso a servicios y el otro no. Entonces el nivel de vulnerabilidad es mucho mayor. Ayer lo decía Rodrigo, el INDEC no te mide pobreza en los asentamientos. Claro. Entonces hay toda una parte que no se está viendo de la realidad, que tiene que ver con estas 232.000 personas que viven en asentamientos en el Gran La Plata, que, bueno, 9 de cada 10 necesitan un grado de intervención urgente y 7 las necesitan de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Significa que no tienen acceso a los servicios básicos. Entonces, bueno, este indicador respecto a los años anteriores lo que nos permitió es ya tener una secuencia de 6 años de laburo. Es el único indicador que siguió laburando en pandemia, que eso también es un punto de inflexión muy importante porque recorrimos la totalidad en pandemia. Y nos permite ya entender cuál es el impacto de estas variables en los segmentos, cuál es el impacto en la primera infancia, en la juventud y en los adultos mayores. Entonces, bueno, hoy la verdad que hay un dato que es muy importante, que es necesario y que ahora está a disposición de los decisores y los tomadores de políticas públicas para que justamente apunten los recursos donde tienen que apuntarse, porque la situación se ha complejizado,
es cada vez mayor y nosotros lo que estamos viendo año a año es crecimiento de los asentamientos y crecimiento hacia los costados y hacia arriba en la cantidad de personas que están viviendo en asentamientos. Y eso es una realidad realmente compleja que está a cuadras de acá, del Claro, centro. sí. Pablo, yo noto que, bueno, ustedes tienen el diagnóstico, ven el crecimiento, ven cuáles serían las soluciones, pero a mí me interesaba lo que hablábamos recién hace un ratito, el origen, porque si no cortás el origen de la problemática, evidentemente vas a seguir teniendo una confluencia de gente que viene del interior a magnificar esto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo tienen pensado? Mira, incluso cuando vos mirás censo contra censo, el censo 2010 con el 2022, que también es un dato importante porque este año nosotros tuvimos la particularidad de tener el censo, con lo cual nos da un poquito más de información. Claro. Cuando vos mirás, el Gran La Plata creció por arriba del promedio de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires crece a una tasa del 12% aproximadamente, el Gran La Plata un 17%. Claro. Entonces eso te da que tuviste en los últimos 10 años un aumento del crecimiento poblacional. En gran parte del interior de las provincias. ¿Por qué? Porque nosotros el relevamiento que hacemos, y esto también lo hablábamos fuera de ahí, me parece importante decirlo, no es un relevamiento telefónico, nosotros es vamos in situ, barrio por claro. barrio, hablamos con los actores de cambio, que son las personas que están en los barrios y que llevan adelante, digamos, están día a día en los comedores, las iglesias, los clubes de fútbol, bueno, los verdaderos actores de cambio de los asentamientos, y también hablamos con algunas de las familias. Y nos está pasando algo que mencionábamos recién, que es personas, familias que vienen de otras provincias en busca de mejores oportunidades y que esas oportunidades no aparecen. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con una macro que construye y destruye empleo de una manera Feroz. feroz, exacto. Entonces, bueno, por ahí que tenían alguna changa y empezaron a construir, bueno, nos pasó justo con una familia que estaban viviendo en un asentamiento, un adulto mayor, y que sus hijos habían podido irse del asentamiento y habían empezado a alquilar fuera del asentamiento. Claro. Ahora, esa changa se destruyó, que tenía que ver con el sector de la construcción. Se terminó la changa y no pudo pagar más ese alquiler, se fue con su pareja, el hijo y su pareja y los hijos, volvió al asentamiento a construir detrás de la casa de la Del mamá. padre, claro. Entonces, bueno, esas situaciones particulares también se ven, ¿no? Entonces, detrás de todo eso también hay un montón de historias de vida. Eso parece que son datos fríos, ¿no? Hablando de 232.000 personas que hay en asentamiento, son 232.000 historias, muchos que vinieron del interior con la ilusión del laburo, con la ilusión de tener los servicios más cerca. Y la verdad que esa situación se termina empeorando. Y después cuando hablas principalmente con los adultos mayores, ellos te dicen, volvería, sí, volverían, tienen la ilusión de volver a su pueblo, pago, exacto, claro. con su hermana, con su familia, volver de donde nacieron. Claro. Eso es una realidad realmente interesante porque pocas veces lo hablamos y Sí, es fundamental. Está bueno esto de hablar ahora un poco al aire lo que estábamos hablando recién, porque es interesante el origen, ¿no es cierto? En algún momento, recién tiré un año, pero ahora no estoy muy seguro, en un trabajo que pude hacer en el interior del país. Yo preguntaba a gente que se estaba por venir para el conurbano, no para La Plata, para el conurbano en ese momento, y bueno, ellos te manifestaban que el clima era muy agresivo, acá era más contemplativo, la expectativa de trabajo era superior acá porque podías ir a trabajar a una casa, podías ir a una obra, allá estaba mucho más acotado. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, las condiciones de vivienda eran bastante pobres, y acá es lo que nosotros conocíamos como las casas de emergencia, ¿no es cierto? Sí. O sea que no cambiaban algo mejor por algo peor acá, pero sí a lo que hablabas vos de los servicios. Dentro de los servicios tenían para ir a la escuela 5 kilómetros, para ir al hospital 10 kilómetros, para ir al dentista cuando le dieron una muela tenían que hacer 400 kilómetros. Acá la escuela la tenían a 2 cuadras, el hospital a 10 y un dentista lo conseguían subiéndose a un micro y en 15 minutos estaba en un dentista. Y la expectativa de trabajo era superior. Pero todo esto llevaba a algo que era lo que te decía yo, que era lo que
quebraba ese éxodo que era el desarraigo. Total. Y el desarraigo es algo que tiene una potencia enorme en la conducta de las personas. ¿Eso también lo estuvieron evaluando? Sí, mirá, ayer justo la presentación termina con 3 conclusiones, ¿no? Nosotros hacemos mucho foco, o son 3 cosas que nos preocupan por lo menos, que tienen que ver la familia como núcleo central de una comunidad, el trabajo como ordenador social y el sentido, ¿no? Y este sentido también tiene que ver mucho con este desarraigo que decís, cuál es el sentido de vida y demás. Lo hemos notado mucho en las charlas mano a mano que tenemos mucho con los adultos mayores, mucho con los adultos mayores que te dicen yo vine porque mi marido vino por un laburo y después bueno me quedé y me encantaría volver pero no tengo los recursos para hacerlo y hoy vivo en una Claro. situación total de vulnerabilidad. Es algo que hay que profundizar. Seguramente, bueno, todos los años solo vamos agregando variables y a partir de la experiencia vamos sumando conocimiento y vamos profundizando. Seguramente es algo que vamos a ir profundizando, que tiene que ver con cómo impacta el desarraigo en la vida en comunidad. Me parece que es una investigación interesantísima. Y la conducta, ¿no? del ser es... Total. Y bueno, algo que también que medimos son las distancias. Vos decías, bueno, ¿cuáles son las distancias, por ejemplo, a un centro de salud, a una escuela? ¿Cuál es la distancia a una parada de colectivo? Todo eso también está medido, está georreferenciado. Y eso nos permite entender, bueno, por ejemplo, un adulto mayor. Hoy hay más o menos 30.000 adultos mayores que viven en asentamientos. Imaginemos una situación de calle no pavimentada, no vereda, la sala de emergencia está a más de 10 cuadras. La no conectividad. Claro. Cómo mantiene el vínculo con la familia. Es una forma de postración. Total. Y entonces, lo que nosotros queremos poner arriba de la mesa es, hay un grado de vulnerabilidad, está claro. Ayer, por ejemplo, salió el dato de la DITEL, la misma universidad que estudia y hace proyecciones de pobreza. Y hoy en la Argentina, actualizado, hay un 49-50% de pobreza. La Plata es igual, digamos. La Plata se duplicó la pobreza del 2016 hasta acá. Y casi se cuadriplicó la cantidad de indigencia del 2016 hasta acá. Estamos 15% hablando, de indigencia. Sí, 15% de indigencia y 44% de pobreza. Ahora, estamos hablando, que casi el 50% de la población platense está por debajo de la línea de pobreza. Exactamente, a eso iba. Hoy proyectado te da que 50%, la mitad del Gran La Plata está en situación de pobreza y la mitad no. Por eso también el título de la presentación se llama Desigualdades. Nosotros a cada indicador le ponemos un nombre. Entonces, bueno, en pandemia fue pandemia y tecnología, cuando arrancamos tenía que ver con el reconocimiento en territorio, después hubo un proceso de sinceramiento, nosotros pusimos indicador de sinceramiento. ¿Por qué? Porque cuando en 2018 nosotros sacamos el indicador, que fue una novedad, porque no había datos sobre los asentamientos de Gran La Plata, claro, los organismos públicos tomaron algunos datos nuestros, en ese momento también apareció el RENAVAP y bueno, ahí se empezó a sincerar un poco lo que estaba pasando. Después profundizamos algunos temas de educación, después profundizamos algunos temas de urbanismo. Entonces, al principio teníamos algunas variables, le empezamos a agregar otras, porque no es lo mismo, por ejemplo, la vereda o no la vereda, que antes no la medíamos, que parece algo común, pero la verdad que un adulto mayor que vive en un barrio que no tenga vereda, digamos, es la imposible de transitabilidad, el acceso, bueno, en fin. Y este último le pusimos desigualdades. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viendo un aumento de la brecha, ¿no? La brecha entre los que tienen y los que no tienen. Y esto se está profundizando. Y no es algo, cuando abrís un poquito, sacás el zoom y abrís un poquito la óptica, la realidad es que nosotros vivimos en la región más desigual del mundo. Nuestro continente es el continente más desigual del mundo. Es decir, la brecha entre los que más y los que menos tienen es la más amplia. Y eso se empieza a profundizar en la Argentina. Y eso se empieza a profundizar también en nuestra región. Es decir, los que más tienen concentran y los que menos tienen empiezan a tener menos. Y eso repercute muchísimo. Hay informes, pero por ejemplo el BID sacó hace poquito el tema de cómo la desigualdad se hereda también. El 50% de la desigualdad se hereda. Es decir, si tu familia viene en una situación de pobreza, tenés muchas menos herramientas. Bueno, todo eso desencadena. Entonces,
nosotros le pusimos el título de Desigualdades porque tiene que ver con esto. Hoy tenés un Gran La Plata dividido en dos, 50-50. Pero además, cuando haces un poquito de zoom sobre ese 50% de situación de pobreza, tenés de estos 400.000 más o menos en situación de pobreza, tenés 200.000 que están viviendo en barrios precarios. Es decir, que aún la vulnerabilidad es mayor. Barrio precario significa no tener agua, no tener pavimento, no tener luz en muchos casos. Exacto. Y mucho menos gas. Exacto. Y algo que también es muy peligroso, que fue una de las bases del estudio, porque el estudio que había hecho yo era por las cuencas endorreicas, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires, entonces te lleva a lugares impensados. La falta de cloacas. Sí, total. Porque eso provoca que las napas freáticas tengan una contaminación altísima y cada vez más profundas, ¿no es cierto? Total. 9 de cada 10 asentamientos no tiene cloacas. Claro. 9 de cada 10. Es la variable de mayor que, digamos, que nosotros tenemos de ausencia. Después medimos otras tantas, pero digo, el tema de las cloacas es tremendo porque, como decís, cuando pasa una inundación, bueno, todo eso es un impacto directo a la familia, al hábitat, enfermedades, bueno, todo, sí. Es tremendo. Y sí, nosotros consideramos un barrio precario cuando vemos que los servicios esenciales no están, ¿no? El acceso a la energía, acceso a energía segura, o sea, tienen que, si quieren enchufar el cargador, tienen que enchufar la heladera, porque si no explota la conexión. Claro. El agua es una manguera negra, o tienen que ir a un tanque, que es un tanque comunitario. Bueno, ni hablar de cloacas, las calles no están pavimentadas, con la dificultad que eso genera para que entre la ambulancia, para que entre la policía, para que entre un auto. Inclusive la recolección de basura. Exacto, la recolección de basura. Que entonces, ahora está bastante mejor organizada dentro de los barrios, me han dicho. Sí, mira, tocas un punto interesante, porque este año tuvo otra particularidad este indicador. Este año nosotros siempre terminábamos en diciembre, y este año por la transición de gobierno dijimos, vamos a continuarlo. Porque estábamos viendo que el descalce de gestión también impacta. Claro. Entonces empezamos a ver pastizales altos, empezamos a ver falta de mantenimiento de espacios públicos, empezábamos a ver poca recolección de residuos. Entonces dijimos, bueno, vamos a estirarlo un poquito más al análisis de indicador, porque siempre los cambios de gestión, las transiciones son un poquito problemáticas. Pero bueno, por ejemplo, como no entra la recolección de residuos, ¿qué hacen los vecinos? Al techo y después la sacan o ponen en una esquina. Claro. Este año incorporamos focos contaminantes, cuando empezamos a ver que la basura ya está en los canales y eso, por supuesto, impacta en el ambiente. Empezamos a medir otras variables que por ahí no son estructurales, pero que hacen a la vida. Por ejemplo, si las casas tienen número o no. Tener un número en la vivienda es fundamental. Sí. Hace, por ejemplo, al padrón electoral, hace a que vos puedas, si tenés que llevar a un chico a la escuela, que puedas poner tu domicilio, hace a que puedas recibir algo, a un currículum. Son todas cositas. Y hace a otra cosa que es que yo también eso lo noté. Había una persecución con el tema de la numeración de las personas que venían de afuera, porque eran como la identificación del progreso en sí mismo, era como algo propio, decir, tengo mi número, y cada vez que llegaban veían mejoras en su casa cuando se dieron las condiciones en otro momento, y eso elevaba el espíritu de la persona, las ganas. Sí. Y las ganas te lleva a... Después empezaron a hacer las zanjas, el zanjeo, después siguieron con las veredas, y todo eso estaba reflejado en el número de las casas, aunque vos te parezca mentira. Es un poquito, perdón, ¿no? Es un poquito lo que ustedes dijeron, por lo menos en el día de ayer, que fue cuando estuve presente, acerca del sentido, ¿no? Total, el sentido, ahí está. Total. Es hora. Total. Ahí, y voy a tocando también varios de los temas, nosotros vemos una... No es que vemos, sino que está presente desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la feminización de los espacios de contención. ¿Qué quiere decir esto? Hoy tenemos más o menos 70.000 mujeres entre 20 y 50 y pico de años que son verdaderamente los actores de cambio. ¿Por qué? Porque son las que dan... Antes de eso, explícame lo que es un actor de cambio, así la audiencia entiende también. Bueno, nosotros denominamos actor de cambio a aquellas personas que están en el barrio y realizan acciones positivas para que el barrio cambie. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, tenés, por ejemplo, gente que labura en una comisión de un club,
Un club de barrio es transformador, Sí, es sí, transformador. Que haya una canchita de fútbol en el barrio está cuidada. Vos ves que vas entrando al barrio y, no sé, hay basura, perro, bueno. Ahora, la canchita se cuida, ¿viste? Eh, un actor de cambio, por ejemplo, los curas de barrio. Nosotros tenemos mucho vínculo, por ser una universidad católica tenemos mucho vínculo con los curas de barrio. Que la verdad que tiene una realidad complejísima, muy compleja. Les llega a situaciones muy fuertes y muchas veces están solos. Entonces, bueno, las mujeres que dan catequesis, la mayoría de los actores de cambio son mujeres, la mayoría, que son las que atienden el comedor, que son las que sacan a los chicos de la situación De la de la droga. droga. Bueno, el tema de la droga y la violencia ha crecido de manera exponencial, digamos, te lo dicen ellas mismas. Entonces, bueno, para nosotros es fundamental estos actores de cambio y el sentido. ¿Por qué el sentido? Porque principalmente en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Estamos viendo, yo creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión en ese sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y si, imagínate que si a cualquiera que tenemos las necesidades básicas satisfechas y que nos levantamos y estamos en un lugar calentito y podemos tomar un mate, a veces nos preguntamos acerca del sentido de la vida, cuánto más difícil es cuando no tenés acceso a lo básico. Entonces empezamos a ver algunas problemáticas. Ayer Rodrigo puso arriba de la mesa una, porque es una que ha sido consistente o por lo menos que en cada vez que hablamos, por ejemplo, con las maestras de las escuelas de los barrios populares, nos marca lo mismo, que es la ludopatía. Cómo ha crecido la cantidad de chicos que apuestan con el teléfono. Paradójicamente, claro, a partir de la conectividad. Tremendo, Sí, sí, sí. paradójicamente a partir de la conectividad. Y que además, perdón, lo ves en publicidades desde cancha de fútbol, Sí, partido de sí. Todos fútbol, lados. ¿viste? Todos están jugando con Todos eso. lados, Ahora, mucha preocupación de las docentes. Te voy a en ese decir sentido. algo que es muy preocupante y sabía que íbamos a llegar a este punto. El tema de la ludopatía era el tema que estaba esperando para a ver cómo te encerraba en algo, ¿viste? A Sí, ver sí, dónde sí. te metías y gracias a Dios lo sacaste vos. El tema de la ludopatía, el mayor crecimiento se da cuando la persona es más pobre. Bueno, sí, sí. No es cuando más plata tiene, cuanto menos platas tiene, la salvación es acertar a la quinela, es eso. Sí. Entonces, cuando en algún momento se habló del tema de la ludopatía en el gobierno de hace algunos años atrás, se reflejaba en la cuestión de que las familias se estaban empobreciendo. Y el reflejo se da en el crecimiento del juego. Pero Total. seguí. No, que total, Martín- es algo que vimos como una constante este año, ¿no? Cuando nosotros teníamos estas charlas, ya te digo, con una mujer que está atendiendo el comedor, o con los curas de barrio, con las docentes que están ahí adentro del barrio, sale, en algún momento de la charla sale el tema de, che, no puedo contener a los chicos que están todo el día apostando, ¿no? Apostando, claro. Se masificó. Nosotros veíamos como una variable muy positiva la conectividad en pandemia. Nosotros trabajamos mucho con ENACOM porque veíamos, claro, cuando arrancó la pandemia, en la provincia de Buenos Aires hubo 500.000 chicos desvinculados del sistema educativo. Claro. Entonces veíamos con una preocupación de que si se desvinculaba chicos del centro, imagínense los chicos de los barrios precarios. Entonces dijimos, bueno, conectividad, ¿por qué? Porque no pueden descargar un PDF, porque no pueden descargar una tarea, porque no se pueden conectar, porque, claro. bueno, difícil. Un teléfono para la familia, bueno. Entonces empezamos a trabajar con ENACOM y empezamos a conectar antenas Wi-Fi o redes Wi-Fi en distintos barrios. La conectividad, así como te decía, si vos tuvieras que poner cuál es la peor variable y cuál es la mejor variable, la peor variable es cloaca sin ninguna duda. La mejor variable hoy nos da la conectividad. Nosotros salimos con los teléfonos, miramos tenemos distintas compañías, miramos el nivel de carga y descarga, si tenés 3G, si tenés emergencia, si puedes hacer una llamada o no, y además el nivel de conectividad. La conectividad para nosotros siempre fue una variable muy positiva de integración. Que tiene estas aristas también. Ahora, claro. este año vimos con preocupación el aumento de, por ejemplo, los casos de apuestas.
Y tiene mucho que ver, insisto, con el sentido de la vida. Ayer Rodrigo hablaba, por ejemplo, de el caso de éxito, qué significa éxito, esta necesidad de un éxito rápido y bueno, de Claro, buscar sí, una sí. salida. Salís. Y la Éxito falta- viene de salida, digamos, Y la entonces, falta de posibilidad de planificar un futuro. total. Ayer lo decía también Rodrigo, que hablaba, decía, bueno, nosotros de nuestra generación, decía Rodrigo, obviamente más grande que yo, decía, bueno, nosotros nacemos, estudiamos, nos recibimos, trabajamos, nos casamos, tenemos hijos y tenemos todo un sentido, una perspectiva, ¿no es cierto? Dice que eso se ha desintegrado hoy en día. Y es verdad, digo, a ver, yo lo hablo con mis amigos, que somos todos gente, digamos, de clase media, y te dicen, che, ¿qué hacemos en 10 años? Che, me recibí, la verdad, no sé ni para qué me recibí, porque no quiero hacer más. No hay perspectiva, y es algo que venimos hablando mucho en este programa, y fue una de las cosas que más me atrajo también para tener esta conversación, de la pérdida de perspectiva, justamente, en ese sentido. Total. El tema es la reparación también de esto, Mm. porque vos pensás que nosotros en los años 70, más o menos, 80, tuvimos una dificultad grande. Esta. Sí. El tema del cigarrillo empezó a impactar, ¿y dónde impactaba? En la salud de las personas. Ujú. Pero el gradiente, ¿cuál es? El grado de convocatoria que tenían los hospitales para resolver el tema del cigarrillo. Para darle más espacio a los hospitales y más recursos, se empezaron a poner esto que está acá. ¿Ves? Sí. Estas cositas. Sí. Un gran porcentaje del impuesto iba para la cobertura médica de quienes iban a caer en el problema del tabaquismo. ¿No pensaron en hacer algo parecido con el tema de las apuestas de juego, que hoy le está impactando, que lo devuelvan de cierta manera en escuelas, en infraestructura, en algo que esté pensado en favor de ellos, que son los que están cayendo en la ludopatía? Mirá, ahí para nosotros, bueno, es un tema nuevo y preocupante, nuevo porque este año recién nosotros estamos incursionando en esta problemática, pero la universidad nos ha dado la posibilidad de ir contactando distintas personas, investigadores y demás, y tenemos muy buen vínculo con un equipo de investigadores de Israel. Israel, potencia tecnológica, le acercamos esta problemática. Y la idea es ver de qué manera con las plataformas y los principales proveedores de estos servicios, a ver qué vueltita se le puede encontrar. La verdad que no sabía lo del cigarrillo, así que lo tomo, pero justo la semana pasada, cuando nosotros empezamos a ver algunos resultados y dijimos, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos mostrar en la presentación? Justo lo hablábamos con parte del equipo que la parte tecnológica lo elaboramos con ellos y es algo que vamos a profundizar. Así que sí estaría pendiente para ver qué vuelta a darle. Y respecto a lo del sentido, me corro un poquito el observatorio porque esto es más una opinión de politólogo. Yo escribí hace un poquito un artículo que hablaba del triángulo escaleno, ¿no? El triángulo escaleno es un triángulo que tiene los vértices desiguales, que nunca es igual. Y yo pondría en cada vértice una problemática: democracia, desigualdad y de alguna manera deseos, ¿no? Cómo la debilidad, ¿no?, que nos da nuestro sistema, digamos. Entonces yo digo, bueno, nosotros tenemos deseos infinitos, mucho más en un contexto de hiperconectividad, donde vemos lo que hace el resto, lo que tiene el resto. Inmediatos. Inmediato, y lo que tiene el resto. Entonces tenemos una necesidad de siempre más. Entonces, del último teléfono, la última pilcha, el auto, y bueno, siempre vemos esa parte. Eso genera un aumento de necesidades que obviamente se necesita recursos y esos recursos no están. Por otro lado, digo, el aumento de la desigualdad, estamos en la región más desigual, entonces esa desigualdad de unos pueden alcanzar y otros no, generan frustración y violencia. Y en el otro vértice, la democracia, una democracia que es cada vez más débil, porque da cada vez menos respuestas. Entonces empezás a tener, como tuviste en la última década, movimientos sociales, no por los movimientos sociales en sí, sino protestas sociales muy virulentas, un aumento de la violencia en la región muy fuerte.
aumento de la violencia que su extremo es el homicidio, digamos. Nosotros tenemos un tercio de la población, o sea, por mejor dicho, tenemos el 8% de la población mundial en nuestra región, sin embargo, un tercio de los homicidios. O sea, estamos en la región más desigual del mundo y en la más violenta del mundo. Y además el sistema democrático no te da respuestas. Entonces hay una fuerte repulsión, digamos, al sistema político, en fin. Y ese espacio que no termina ocupando el Estado, lo ocupa el narcotráfico. Entonces, bueno, ahí tenés una penetración del narco en los servicios que debería brindar el Estado. Entonces, para mí, hay un triángulo muy difícil de recomponer, que es, por un lado, los deseos que te provoca la comunicación o el ver el otro, la comparación, la enorme desigualdad y cómo cada vez se va distanciando más entre las posibilidades y lo que podés acceder. Y por otro lado, el sistema democrático no te da respuesta. Eso es una opinión, es una visión. No, pero está bien. Pero digo, creo que hace también a lo que hablaba ayer Rodrigo del sentido, recuperar el sentido. ¿Por qué? Bueno, porque lo estamos viendo en la juventud y la adolescencia como una problemática compleja. Pablo, no te queremos robar más tiempo, pero hay un tema que no quiero dejar pasar porque es algo que por lo menos yo siempre trato de darle mucha relevancia, que es, a ver, todos estos datos, todas estas cuestiones que ustedes están elaborando, sirven, como lo dijeron ustedes justamente en el día de ayer, para la acción, ¿no es cierto? Y para la acción lo que se necesita es, bueno, buscar esta propuesta que tenía el Papa Francisco acerca de la cultura del encuentro. Entonces yo lo que te quería preguntar, porque aparte te escuché hablar algo ayer sobre eso, que nos desarrolles un poquito, bueno, ¿qué es la cultura del encuentro y qué es la idea esta del poliedro, ¿no? Sí. De la que tanto se habla. Bueno, ayer arrancamos justo la presentación hablando del poliedro, ¿no? Ayer había una linda representación de distintos actores en la universidad. Estaba la academia, estaba el sector público, estaba el sector privado, estaban los curas de barrio, estaba Cáritas, estaba la gente del Banco de Alimentos, estaba el arzobispo, estaban las mujeres de los comedores y estaban los estudiantes. Un verdadero poliedro, ¿no? Estaba, la prensa, que cumple un rol fundamental difundiendo estos datos, porque la verdad que si no, se y cada vez menos gente lo sabría. Entonces estaban todos los actores en un mismo lugar. Nosotros creemos que la salida es por ahí. Nosotros cuando terminamos los datos, en realidad antes de terminar los datos, antes de se publique el informe, nosotros lo mostramos a los decisores de las políticas públicas. Nosotros llevamos los municipios. En este caso, La Plata, Berisso y Ensenada, se lo mostramos a los funcionarios. Porque aparte esta información es pública, porque está en la web, porque los asentamientos están georreferenciados, podés buscar uno por uno, sabemos las problemáticas de cada uno, cuántas familias viven. O sea, el nivel de granularidad de este indicador es una particularidad destacable. Sabemos también las limitaciones de las restricciones presupuestarias de los municipios. Entonces eso termina haciendo que los municipios terminan combatiendo la emergencia, terminan siendo bomberos y no planificadores. Claro. Pensemos que estamos en una ciudad que fue planificada, que fue pensada, una de las pocas ciudades del mundo que estuvo pensada, que hoy se encuentra en una situación muy compleja porque han crecido los asentamientos y claramente se ha visto colapsado los servicios. Entonces, bueno, siempre nuestro lema, además de medir para generar acción, vosotros no solamente medimos para que quede el dato frío y para que decir, bueno, es una señal de alarma y después nos olvidamos. Nosotros durante todo el año tenemos talleres, entonces hacemos talleres de nutrición, vamos por ejemplo con el equipo de abogados porque hay muchas irregularidades, por ejemplo en la venta de terrenos, que al principio parece que le venden y después el papel no sirve para nada. Eso pasó mucho en la toma de los hornos. Pasó mucho, bueno, ahí mencionaste un tema clave. La Plata tiene la toma más grande de la región, 160 hectáreas, 60 tiene el bosque. Latinoamericana. La región latinoamericana, es una dimensión impresionante, 10.000 personas. En un principio se quería urbanizar, eso después no avanzó como se tenía que avanzar. Pero bueno, respecto a esto, ¿qué tiene que ver con la cultura del encuentro? Tiene que ver con que ya ha quedado demostrado de alguna manera que el Estado solo no puede, o por lo menos no ha sido eficiente en los últimos 10 años, para tomar un corte de tiempo, ¿no? En los últimos 10 años el empleo privado está estancado, del 2016 hasta acá la pobreza se duplicó,
se cuadriplicó la indigencia, digamos, claramente solo no puede, necesita también de otros actores. Entonces, por eso es tan importante también que ayer haya participado el sector privado, que haya estado la academia. Nosotros creemos en la universidad en el barrio, creemos que es fundamental que los alumnos y los docentes se involucren en la problemática de la región. Entonces, me parece que... Ay, hoy no me salen las palabras. Sí, Carlos. tenés Hoy un estoy trabado, hoy tuve problemita el problema. Escribila primero. Territorialidad. Territorialidad. Ahí está. Claro, exacto. Nosotros creemos en eso y nos parece que, insisto, ante las limitaciones que tienen los estados, es necesario también que la academia, el sector privado haga su parte. Claro. La situación es realmente compleja y alarmante, lo estamos viendo, la mitad de la población está en situación de pobreza, los barrios siguen creciendo, los servicios no están alcanzando. Bueno, necesitamos de todo. Tenemos el Gran La Plata, ayer Rodrigo lo decía, tenemos el polo petroquímico, tenemos el cordón frutícola, tenemos el sector de la construcción, tenemos las universidades más importantes del país. Sí. Universidades que aparte desarrollan producción, digamos, a ver, casas prefabricadas, alimentación, o sea, distintas cuestiones que también sirven para el tipo de para un desarrollo, ¿no? Claro, y una de las cosas que veo yo que la ubicación muchas veces de los asentamientos escapan a lo que es una salida laboral fácil de llegar. Uh-huh. O sea, vos en el asentamiento de Los Hornos tenés 12, 14 cuadras a un micro, por un lado. Para la 66 tenés campo ahí, tenés problemas. ¿Cuál es el lugar inmediato de trabajo que tenés más próximo? Ese es lo que vos decías recién vos, que precede al sentido, que es la planificación. Total. Y nosotros estamos en la segunda ciudad mejor planificada del mundo. Uh-huh. Y hoy, ante la emergencia, vemos el parche, pero no vemos cómo reorganizamos esta situación. Total. Entonces yo creo que no es una cuestión de recursos, sino una cuestión de organización del Estado, en este caso municipal, provincial y también nacional, ¿no? Totalmente. Coincido con eso y tiene que ver por eso. Nosotros creemos que en la mesa, además de los estados, tiene que estar las universidades, tiene que estar el sector privado, bueno, tiene que estar todo, y eso creo que hace a lo que el Papa Francisco habla de la cultura del encuentro y este concepto de poliedro, ¿no? En todos los sectores juntos y tirando para el mismo lugar. Pero se necesita planificación. Por supuesto hay que atender la emergencia, porque estamos en una situación de emergencia, pero también tiene que haber actores que estén pensando en un poquito más allá de largo plazo. Claro. Así que, bueno, esta información, digamos, de alguna manera viene a ponerse arriba de la mesa, viene a dar luz a algo que no había, que era, che, ¿qué está pasando en nuestra periferia? Algo que decías recién, nosotros estuvimos en la CEPAL, estuvimos en Chile para validar nuestra metodología de laburo, y ellos nos decían, acá, digamos, de alguna manera, los asentamientos al centro. ¿Qué quiere decir eso? Los asentamientos, los más vulnerables, al centro, es decir, que estén conectados. Claro. Acá no, acá afuera, es Claro. como cada vez más lejos, entonces los servicios no llegan, entonces sos más vulnerable. Bueno, allá es al centro, ¿no? Porque de alguna manera los que menos tienen necesitan mayor conectividad, necesitan tener los servicios más cerca, necesitan acceder a un laburo más inmediato. Entonces, bueno, hay también que cambiar esa ¿Sabes por qué lógica. me río? Hay- Porque si vos te pones a pensar en Sudáfrica, por ejemplo, hay un paredón que a mí me llamaba mucho la atención, que del otro lado viven 5 millones de personas. Ajá, Claro. Es ocultarlos. claro. Cuando viene el tema de llevar al centro la problemática de la vivienda, ¿qué está pasando acá en la región? Excéntricamente, Sí, ¿dónde se están dando los grandes desarrollos? Por Sí. fuera, total. porque le dejan el espacio adentro. Fíjate que todos los barrios privados están en la ruta 2. Sí. Sí. No, por eso, es necesario, por eso. Es necesario tener otro programa más con vos. Claro, Pablo, ya para supuesto. liberarte, quiero recuperar algo de lo que dijo ayer Rica Gajate, que es bueno la rectora de la UCAL, que es, bueno, obviamente, estos datos no le alegran a nadie, ¿no? No le alegran a nadie, pero sí abren una esperanza. ¿Por qué? Porque al tener datos tenés una vía de solución. Y en ese sentido, bueno, también agradecerles de este espacio el trabajo que vienen haciendo, el trabajo que vienen desempeñando, y bueno, y ojalá que
que se encuentre esta cultura del encuentro, valga la redundancia, para encontrar una solución en lo que está pasando aquí en los barrios de la región y que también sea un ejemplo también para lo que pase para el resto de la Argentina. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Gracias por poner arriba de la mesa esta información bueno, que cada vez más gente pueda acceder a estos datos, que es fundamental. ¿Dónde pueden acceder? Bueno, nosotros tenemos la web del observatorio, directamente en la página del UCALP. Ahí hay una pestaña donde van directamente a la web del observatorio, donde ahí se pueden descargar el informe y ahí están todos nuestros datos de contacto para profundizar alguna de las variables o para pensar, planificar algún trabajo en conjunto. Así Y que los puede buscar también en las redes sociales. y redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en todos lados. En todos así lados. que- Así que, Ahora que lo conocimos, bueno, vos no sabés dónde te metiste. Sí, no tenés idea. No, Hay vos no tenés posición, idea. hay posición. Estaba- Con lo del poliedro, ahora ya está liquidado. Le agradecemos mucho, estábamos hablando con Pablo Bernardo. Yo sé que ayer yo me quedé con eso porque era Pablo Bernardo, Rodrigo Martín y él es Carlos Martín. Por eso no Es que tenemos todos con apellido, todos ¿no? tiene No, apellido, no ¿viste? tenemos No apellido. tenemos apellido. Pablo Bernardo, director de Relaciones Institucionales del Observatorio Socioeconómico de la UCALP, justamente a raíz de la presentación de lo que han sido el indicador de integración y desarrollo del Gran La Plata 2023-2024. Vamos a la pausa y enseguida volvemos para hacer más Región Capital.